Me llama la atención que vas a un puesto del mercado y dices, chica, dame 100 gramos de jamón, y aquí sin embargo sería, por favor, buenos días, ¿me podría usted dar ese jamón, unos 100 gramos? Se lo agradecería. La verdad es que salen unos vinos excepcionales, son sobre todo vinos blancos, casi todo lo que podéis ver aquí es Riesling, que es por lo que es famosa esta zona, y hay un equilibrio perfecto entre fruta y acidez. Sí, como siempre, siendo cabrón, ¿eh? Cuando voy a Bujaralot es siempre sagrado, ¿eh? Todos mis jefes en algún momento han ido a la planta de Ficarolas a poner en funcionamiento alguno de los sistemas y todos coinciden en lo mismo, en lo bien que se lo pasaron en Zaragoza, en lo que disfrutaron y también en nuestra capacidad de trabajo. Hay que comprenderlo, sí. Yo creo que nadie sale de su tierra voluntario. La familia, los amigos, todo, ¿no? Y sales de tu tierra, ir a un sitio forastero, eres forastero siempre, ¿no? Cuando vinimos, pues acostumbradas, si nos presentaban algo, alguien o eso, pues queríamos dar un beso, sí, y los alemanes hacían así y decían Esta semana, Aragoneses por el Mundo viaja hasta la capital financiera de la Unión Europea, Frankfurt del Meno, más conocida simplemente como Frankfurt, una metrópoli en el corazón de Europa con altos rascacielos, con contrastes entre lo tradicional y lo moderno, lo cultural y lo comercial. Pues bien, en esta ciudad también viven aragoneses. Algunos de ellos llegaron ya en los años 60 y otros son jóvenes emprendedores que buscan su oportunidad en esta ciudad. Si quieren conocer alguna de estas historias, solo tienen que acompañarnos.